Bueno, la clave en este punto es saber el alcance, la envergadura de estos ataques. Vamos a plantear, o por lo menos conocer las hipótesis que se abren con la ayuda del almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Señor Garat, buenos días y quiero empezar con una pregunta. Acaba de hablar en un mensaje al país el primer ministro Netanyahu y ha dicho: esta operación va a crear las condiciones para que el pueblo iraní pueda tomar el destino en sus manos. Atendiendo a este mensaje, el de Trump, que va por ese camino, y el tipo de objetivos militares que hemos visto estas últimas horas, ¿apunta a que vamos por allí? ¿A que no estamos ante un ataque puntual, sino algo de más envergadura? Efectivamente, eso es lo que en principio parece querer decir. El problema de estos ataques es que, como ocurrió en la Guerra de los 12 días, una vez que se mantienen bombardeos durante jornadas continuadas, los blancos claros, los blancos de tipo militar, desaparecen como ni Estados Unidos ni Israel están dispuestos a desplegar fuerzas sobre el terreno, pues no quedan mecanismos de presión sobre el propio régimen y al final la campaña tiene que terminar con un principio de acuerdo para volver a sentarse que, como hemos visto hace 8 meses, pues no ha conducido a nada. Lo que hemos visto no es más que la apertura de una partida de ajedrez. Las aperturas son siempre predecibles, el desarrollo Almirante, de todo esto será más... disculpe, pero la actualidad manda y en estos momentos vamos a escuchar este sonido que nos llega desde allí, desde Tel Aviv. Este es el cielo de la capital israelí, donde vuelven a sonar las alarmas, lo que significa que podría haber algún ataque, o al menos así se prevé, como ha ocurrido antes, que lo escuchábamos a las 9 de la mañana hora española, de nuevo las sirenas, y se producía ese ataque por parte de Irán a la zona de Haifa, al cielo de Haifa, que era repelido, por lo menos es lo que parecía, con los escudos antiaéreos. Almirante, quería hacerle una pregunta, porque estamos viendo que primero han atacado Israel y Estados Unidos y ya vemos que está respondiendo Irán. ¿Qué capacidad tiene Irán para hacer frente a Estados Unidos e Israel, sobre todo a la fuerza que tiene Estados Unidos? Tiene la capacidad de resistir y las bazas de Irán son un territorio que es 3 veces Ucrania y una población que es 2 veces Ucrania. Ucrania lleva bombardeada por Putin durante 4 años y resiste, ¿no? No tiene mucha capacidad ofensiva, lanzará sus misiles balísticos sobre Israel. Si son misiles balísticos, las interceptaciones se van a producir fuera de la atmósfera, lejos del territorio, incluso del territorio israelí. La mayor parte no las vamos a ver. Puede que algún misil se cuele de esa barrera que es, insisto, muy lejana y tenga que ser derribado por armas de más corto alcance y que sí que aparezcan en las televisiones, pero lo normal es que la batalla aérea, la interceptación de esos misiles se produzca a grandes distancias. No va a dar imágenes televisivas. En cualquier caso, los misiles balísticos, que habrán sido el primer objetivo del ataque de hoy, el ataque de Israel y Estados Unidos, lo primero que habrán hecho es atacar a los lanzadores de misiles balísticos para disminuir la amenaza, pues a partir de ahí tendrán el mismo efecto que tuvieron hace ahora 8 meses, en junio pasado, y es limitado porque los sistemas de guerra electrónica les quitan la precisión, los lanzan a donde pueden y caen, la mayor parte de ellos caen en sitios donde no hacen verdadero daño. Por lo tanto, para Israel, evidentemente es fácil que sufra bajas civiles, porque en una ciudad da igual donde caiga el misil, da igual que caiga en la sede de los servicios de inteligencia israelíes o en el edificio del lado, siempre termina matando gente. Pero no va a ser decisiva la respuesta israelí, nada más que en el sentido de confirmar que el régimen iraní va a resistir, va a tratar de resistir. Va a tratar de resistir, veremos si finalmente lo consigue. Recuerdo que hace, no sé si en torno a un mes, unas semanas, escuchábamos cómo había trascendido que Trump estaba a punto de ordenar el ataque, pero que había una información de inteligencia que había hecho que se retrayera, que dijera, bueno, de momento no. Ahora vemos que efectivamente ya sí. Claro, recuerdo cuando hablábamos a principios de enero con el tema de Venezuela, que en ese punto no imaginábamos que el siguiente mensaje era: Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro. ¿Puede tener Estados Unidos e Israel información dentro del régimen que apunte a que nos encontremos también, en este caso, con un dato inédito de ese tipo, con descabezar al líder del régimen? Sí, podría ser. La captura es mucho más complicada, pero podría ser que pudieran eliminar a Ali Khamenei si supieran dónde está. Yo imagino que el problema que tiene
el problema que hubo en Venezuela es la imprudencia del presidente Maduro, que se fue a dormir a su propia cama. Imagino que Khamenei no caerá en ese mismo error. ¿Hay una oposición interna en Irán capaz de hacer lo que hizo Delcy Rodríguez en Venezuela? Probablemente no, porque el régimen iraní es mucho más sólido. Está basado en principios religiosos. Prácticamente todos los que rodean a Ali Khamenei son fanáticos religiosos y están mucho más unidos que por la mera ambición de poder, que es lo que unía al chavismo, ¿no? Yo creo que no podemos sacar conclusiones de Venezuela fácilmente podamos trasladar a este conflicto y que, como se ha visto en la Guerra de los 12 días, el escenario que se abre es muy complicado y probablemente termine, insisto, con otra vuelta una vez más a la mesa de las negociaciones que habrá satisfecho los objetivos políticos de Netanyahu, habrá satisfecho también los de Trump, porque Trump, hay que recordar que prometió a los iraníes con motivo de las revueltas reprimidas sangrientamente por el régimen a principios de año, prometió que la ayuda estaba en camino, necesita hacer algo. Pero es probable que esta guerra también beneficie, es probable que a la larga también beneficie al propio régimen iraní, porque el régimen iraní que está llevando a la nación al fracaso solo se justifica por la guerra contra sus enemigos. Y en este caso, por así decirlo, esta demostración de que la guerra es real es posible que le ayude a fortalecer sus propias estructuras internas. Claro, en estos momentos vemos en una imagen que está dirigiéndose a la nación el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que entre otras cosas ha dicho que el ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní, que ese es el objetivo, eliminar esa amenaza, y que agradecía al presidente Donald Trump su liderazgo histórico. Es un videomensaje difundido coincidiendo con ese aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. Es la primera vez que vemos a Netanyahu después de que se haya iniciado esta ofensiva y, como decíamos, coincide precisamente con ese ataque que habría realizado Irán a territorio israelí. Quería preguntarle por todo esto, ¿no? Porque da la sensación de que esta guerra empieza ahora, pero la relación que tiene Israel, que han sido enemigos desde hace tiempo, ya tuvieron la guerra de los 12 días en 2025, ¿por qué precisamente en este momento, almirante? Bueno, yo creo que para Israel lo de verdad crítico, es el apoyo de Estados Unidos, que le ha costado llevarlo a su terreno. Para Estados Unidos es un objetivo histórico el que Irán no tenga armas nucleares. Y ese objetivo lo entiende la opinión pública norteamericana, lo han mantenido muchos presidentes. Hay otros dos objetivos de esta guerra que no son propios del pueblo americano. Uno de ellos es la eliminación del arsenal de misiles balísticos que no tienen el alcance para llegar a Estados Unidos. Sí, a Israel es un objetivo muy importante para Israel, pero no para los Estados Unidos. Y el tercero es el derrocar al régimen iraní, que en principio para Estados Unidos evidentemente sería deseable, pero no es crítico siempre que no tenga armas nucleares, mientras que para Israel, como es el que apoya a sus enemigos en la zona, a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes, pues sí que es un objetivo que ellos consideran vital. En este momento parece que Netanyahu ha sido capaz de llevar a Trump a su terreno y Trump ya pide el derrocar al régimen iraní. ¿Es eso posible? Pues es ciertamente complicado. Evidentemente, los servicios secretos israelíes saben mucho más cómo están las cosas, saben con qué bazas cuentan de lo que podemos saber nosotros desde fuera. Por eso son secretos. Pero sí que es verdad que el riesgo de que un intento serio de derribo del régimen iraní termine en algo que puede ser todavía peor que la permanencia del régimen. Por poner un ejemplo, una guerra civil en Irán como la de Siria, en un país mucho más grande, muchísimo más poblado y que además tiene recursos petrolíferos y capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz, sería mucho peor para el mundo, mucho peor también para los Estados Unidos que la propia permanencia del régimen. Y eso impide, además, con el problema que tiene Trump de que sus votantes son absolutamente opuestos a una guerra en el exterior larga y a desembarcar soldados norteamericanos en Irán, es una baza poderosa que le permitirá probablemente, o eso espera Khamenei, le permitirá a él mantener el régimen a pesar de estos ataques que
que no pueden continuar durante meses y meses, sencillamente porque, como ocurre en Ucrania, una vez que se han terminado los objetivos militares, lo que queda por batir son las ciudades. Y yo veo a Putin bombardeando las ciudades ucranianas, pero sinceramente no a los Estados Unidos bombardeando las ciudades iraníes. En cualquier caso, almirante, pensando ya en estrategia militar, lo último que nos llega por parte del ejército israelí es que hay una nueva oleada de misiles que se han lanzado sobre Israel. Es cierto que antes, hablamos con nuestro corresponsal, en otras ocasiones parecía que incluso la respuesta, la reacción estaba casi pactada, ¿no? Que Estados Unidos evacuaba personal de ciertas bases, lanzaban misiles, parecía que era casi como una lectura como para interior, ¿no? Para la población iraní. Y aquí sí le pregunto, ¿de qué datos o de qué camino estratégico tenemos que estar pendientes para entender si nos encontramos ante algo como la anterior o si estamos ya en otra fase de mayor envergadura? No lo vamos a saber en poco tiempo, porque lo que va a hacer Irán es exactamente lo mismo que hizo antes, y además es que no tiene otra baza. No puede rendirse, evidentemente. El régimen iraní no puede sobrevivir a una capitulación sin condiciones a los Estados Unidos, porque la esencia del régimen iraní, su razón de ser, es la revolución islámica. Lo creo así Khomeini, y Khamenei sigue esa misma tónica. Cuando la población iraní sale a la calle para protestar por la subida del precio de los alimentos, al final ellos contraatacan sacando gente a la calle diciendo muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. No pueden capitular sin perder ellos mismos el poder y probablemente perder también en la vida. Cuando los dictadores pierden el poder, las cosas pueden terminar mal en países, sobre todo tan radicales como es el Irán actual. Por lo tanto, ellos tienen que hacer lo que está escrito en el guión de esta guerra, responder con sus misiles balísticos sobre blancos que permitan, si ellos atacan una base aérea y los misiles no dan en el blanco, dan en el desierto. Entonces procurarán escoger, en teoría, blancos militares, pero dentro de las ciudades, de forma que se produzcan muertos por la parte israelí, que para ellos, para el régimen, es una pena que sea así, pero para el régimen iraní son una justificación de que ellos han respondido, de que mantienen la bandera en alto. El problema se va a producir dentro de una semana. Si siguen los ataques, ¿a dónde van a apuntar Israel y Estados Unidos sus ataques? Porque los cuarteles de la Guardia Revolucionaria ya no quedarán. Sus lanzadores de misiles, sus sistemas de defensa aérea tampoco. ¿Y qué es lo que van a escoger entonces como blanco? Probablemente los líderes del régimen ya estén en lugares inaccesibles. ¿Y qué queda? Básicamente el propio ejército iraní, que no es la Guardia Revolucionaria, que no tienen misiles balísticos y que se dedican a otras cosas, son, por así decirlo, una herramienta convencional, y más allá de eso, pues el petróleo, que es la financiación del régimen. Si Estados Unidos o Israel atacan el petróleo, Irán responderá también cerrando el estrecho de Hormuz, y entonces tendremos una guerra mucho peor para el mundo. Pues veremos qué pasa, seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en las próximas semanas y ojalá no se cumpla lo que usted acaba de decir, Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, y que esto pues se solucione cuanto antes y esto no escale, aunque ya acabamos de conocer que, por ejemplo, en Jordania han sonado también las alarmas en Amán. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Yo lo he dicho como hipótesis, que quede claro, no como algo que crea. Queda clara la hipótesis, sí, esperemos que no se cumpla. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes.